Listo. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, por favor, regálenme un mensajito del chat. De pronto yo puedo empezar para iniciar. Entonces, la idea es que me cuenten quiénes son. Ahí ya Ingrid nos ayudó. Listo. Ingrid es profesora del Departamento de Arquitectura y tiene un curso PI. Para los que no conocen el curso, los cursos PI son cursos justamente que buscan incentivar la investigación en el pregrado y se llama From the South, Pensar Arquitectura Hoy. Súper chévere, Ingrid, muchas gracias. Si todos me cuentan así en un mensajito quiénes son y por qué están acá, estaría muy chévere. Tenemos a Zaira, que es de Ciencias Biológicas y tiene los cursos de Biología Celular y Biología de Desarrollo. Alfredo nos está escribiendo, también de Biología. Juliana es asistente graduada de un proyecto FAPA, del profesor José Fernando Serrano, ok, y entonces estás acá para apoyarlo a él, muy chévere. Profesor José Fernando Serrano es de Lenguas y Cultura. Y el profesor Alfredo Uribe Ardila es de Ciencias Biológicas y su curso es Biología Celular. Listo, muchas gracias a los que participaron y vayan participando. Yo, a medida que van participando, yo voy leyendo sus mensajes. María Luisa también de Arquitectura y Diseño. Y le interesa el tema, aunque sus cursos no necesariamente son de investigación. Bueno, muy chévere. Todos muy bienvenidos. Pues yo les cuento rápidamente sobre mí. Para los que y las que no me conocen, mi nombre es Manuela Fernández Pinto, yo soy profesora de Filosofía y del Centro de Ética Aplicada de la Universidad. Mi área de investigación es la filosofía de la ciencia y investigo y dicto cursos en filosofía de la ciencia, sobre todo contemporánea. Me interesan mucho los debates, no solo éticos, sino que entrecruzan, digamos, dilemas epistémicos y metodológicos de la investigación científica con problemas éticos. Entonces, un área de estudio, por ejemplo, muy clave para mí es la ciencia con fines comerciales y como, por ejemplo, las farmacéuticas producen investigación científica que no solamente busca obtener algún tipo de conocimiento y una ayuda, un beneficio social, sino que además tiene fines económicos. Entonces, cómo eso afecta la investigación desde el punto de vista epistémico, metodológico, en tanto a la producción de conocimiento y también ético, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de ese tipo de marco de organización de la ciencia que tenemos hoy en día? Pues a eso me dedico yo. Y en la universidad estoy a grandes rasgos encargada de la ética de la investigación. Yo hago parte del comité central de la universidad en donde revisamos todos los proyectos de profesores y además de eso dicto un curso de ética de la investigación para estudiantes de doctorado que es obligatorio para todos los estudiantes de doctorado para formarlos en ética de la investigación al tiempo en que nos formamos como investigadores. Y bueno, doy además varios talleres en diferentes cursos interesados en ética de la investigación. Les doy, por ejemplo, un taller a los estudiantes que son tutores de los cursos PIM, que acabamos de mencionar ahorita, entre otras cosas. Y como el que vamos a hacer hoy. Entonces, ahora sí voy a compartirles pantalla de nuevo. Para comenzar, rápidamente les cuento un poco como sobre los comités de ética de la universidad, o sea, aparte de la idea de, digamos, tener algún tipo de regulación o de lineamientos de ética de la investigación en la universidad, pues claramente está relacionado con la evaluación de los proyectos de investigación, todos los proyectos de investigación en general que tenemos en la universidad. Ustedes saben que los proyectos de investigación de los profesores son avalados por un comité de ética central que tiene la Vicerrectoría de Investigaciones presidido por Silvia Restrepo y que cada una de las facultades de la universidad tiene un comité de ética satélite en donde se evalúan los proyectos de investigación de los estudiantes de posgrado en la universidad, los proyectos de los estudiantes de maestría y doctorado. Eso quiere decir pues que los estudiantes de pregrado nos quedan un poco abandonados a veces con respecto
a esa capacidad de la universidad para analizar y evaluar esos proyectos y dar aval en términos de que se cumplen los requerimientos de ética de la investigación en los proyectos de pregrado. Porque, pues, digamos, en términos muy generales, nosotros consideramos que en realidad los estudiantes que se están formando como investigadores, pues son los estudiantes del posgrado, ¿no? Aunque, pues como ustedes saben, y por eso quizás están interesados en este encuentro de hoy, pues en el pregrado sí se empiezan a ver aspectos de investigación en diferentes áreas que son muy importantes, como unos primeros pinitos para muchos estudiantes y dependiendo de la área aún más. Entonces veo que tengo en la sala profesores de biología. Entonces la biología, por ejemplo, es un área en donde desde el pregrado se empieza a hacer investigación. No en todas las áreas es así. Entonces también dependiendo del área, pues sí se hace investigación en el pregrado e igual en casi todas las áreas sí se comienza a hacer unos primeros pinitos en investigación y a medida que eso sucede, pues es muy importante enseñarles a nuestros estudiantes también pues las dimensiones éticas de esa investigación que vamos empezando a hacer. Listo. Entonces, bueno, solo pues para decirles que en ese momento, como está planteada la organización de los comités de ética de la universidad, pues no necesariamente cubren a los estudiantes de pregrado, y eso quiere decir, entre otras cosas, que es básicamente responsabilidad del profesor que está dictando la clase, pues encargarse de suplir esa parte de ética de la investigación a medida que dicta la parte de su investigación, pues porque no hay, digamos, una entidad que cubra este aval de los proyectos ese aval en ética de los proyectos de investigación en el pregrado. Entonces, pues es muy importante que todos los profesores interesados en la ética de la investigación, todos los profesores interesados en la investigación, pues se preocupen también por estas dimensiones de ética de la investigación. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues rápidamente, yo voy a hacer tenemos poco tiempo, entonces de pronto van a sentir que voy a correr un poco, pero voy a parar en estos 3 puntos para resolver preguntas si ustedes tienen. Y en un momentico, ya cuando definitivamente sepa que estamos todos los que somos, les voy a compartir en el chat esta presentación para que la tengan a disposición y tengan los links y todos los recursos para que si quieren utilizarlos, siéntanse libres de utilizarlos en sus cursos, ¿vale? Voy a hacer una introducción a la deliberación ética, después voy a hablar rápidamente de los principios de la bioética como una de muchas herramientas que existen para guiar las decisiones de problemas o dilemas éticos que se podrían presentar en la investigación. Y finalmente voy a hablar sobre diferentes dimensiones éticas de la investigación que podrían ser de interés para ustedes y para sus cursos, como el manejo de datos, como el fraude, etc. Entonces, empecemos. Bueno, una pregunta. Aquí me gustaría usar de pronto esta herramienta de Mentimeter. Estoy apenas empezando a usar esto, entonces discúlpenme si no soy tan hábil con ustedes. Para que me cuenten qué conceptos asocian con esta idea de la ética, en general, no en la investigación en particular, sino en general. ¿Qué conceptos asocian con la idea de ética? Y entonces, para participar en esta actividad, les voy a pedir el favor que se metan a esta página web, www.menti.com, e ingresen este código que aparece aquí en la pantalla. Y por supuesto, si alguien tiene algún inconveniente, cuénteme. Y así voy sabiendo si funciona o no. También se presentaron Hugo Ramírez y Alicia Porras, Hugo de Humanidades y Literatura y Alicia de Ingeniería Química y de Alimentos. Bienvenidos a los dos. Mientras hacemos el ejercicio, los voy presentando.
Entonces ahí empiezan a aparecer las entradas ya de algunos. No tienen que poner necesariamente los tres. Si quieren poner solo uno, pueden poner uno. Entonces, algunas ideas que empiezan a surgir, la idea de principios, bien común, protocolos, responsabilidad, de lo correcto, protección, respeto, criterios para el uso de recursos, conflicto de interés, comportamiento social. Entonces, fíjense que la ética, en términos muy generales, está relacionada, digamos, con una valoración que hacemos sobre algo muy particular, que es la acción humana o el comportamiento humano. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de darle un valor a una conducta en general, una conducta humana. Fíjense que nosotros no valoramos éticamente, por ejemplo, lo que hacen los animales no humanos, ¿no? Los perritos, los gatos, no decimos que se comportó de manera ética o no ética, correcta o incorrecta, y no aplica. Porque, entre otras cosas, consideramos que la ética es propia de los seres humanos porque somos entes racionales y con voluntad. Entonces, bueno, ahí hay unos debates filosóficos bien gruesos detrás de toda esa concepción de la ética, pero en términos generales lo que me interesa como resaltar acá es que, en primer lugar, la ética es normativa, es decir, no es descriptiva como la actividad científica en general, no busca darnos, digamos, capturar el mundo tal cual es o explicarnos cómo funcionan los fenómenos en la naturaleza, sino que los valora y valora algo muy particular, valora la conducta humana. Entonces, es normativa y esa normatividad se aplica a la conducta. A ver, salgo de acá. Y entonces, bueno, así como la ética pues establece como esas normas, digamos, sobre la conducta, o sea, hace diferenciaciones, pues valora, estaba diciendo ahorita, y valora de manera positiva y negativa, ¿no? Establece que algo es bueno o malo, correcto, incorrecto, ético, no ético, etcétera. Esa capacidad de valorar la conducta humana se puede aplicar a las diferentes áreas y lo que se considera correcto o incorrecto se vuelve como específico del área. Entonces nosotros tenemos como ciertas normas morales o éticas, en ese momento las estoy usando como sinónimos, sobre, por ejemplo, el ser un hijo, ¿no? O sea, uno como hijo tiene que tener ciertas conductas que se consideran, o se espera que uno tenga ciertas conductas que se consideran buenas o correctas, ¿no? Ser respetuoso con los papás, estar pendiente de ellos, cuidarlos, etc. Pero cuando uno pasa, por ejemplo, a otra área y uno habla de la ética en, no sé, en los deportes, pues esas reglas son completamente distintas, ¿no? Entonces uno tiene unas reglas sobre lo que son las buenas prácticas o el buen comportamiento en los deportes, que son muy distintas a las del ámbito de ser hijo. Y así con todas. Y en particular, pues la ética en la investigación, digamos, pues tenemos unas normas o buenas prácticas sobre la investigación científica que son particulares de ese contexto de investigación científica. Entonces, en eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Obviamente la ética también es un área de la filosofía, todos saben esto, los filósofos estudiamos la ética, el comportamiento humano.
Ok, entonces vamos a profundizar hoy, como ustedes saben, sobre la ética de la investigación y lo vamos a hacer, o más bien la universidad y desde el Centro de Ética Aplicada nosotros tenemos una apuesta particular con respecto a esto que está relacionada con la deliberación ética. Nosotros, pues, además, al ser una universidad, la Universidad de los Andes es una universidad no confesional, no tenemos, digamos, que una apuesta a la enseñanza de la ética que sea como inculcar ciertos valores particulares en los estudiantes, sino que más bien nos interesa enseñarles a deliberar éticamente, es decir, a ser capaces de a tener herramientas para tomar decisiones a través de, digamos, una argumentación racional, rigurosa sobre las decisiones que se tengan que tomar. Esta idea de la deliberación ética, pues obviamente reconoce la complejidad de los problemas o dilemas que surgen en el comportamiento humano en general y en la investigación en particular, y que hay una diversidad de maneras para resolver problemas. O sea, la ética, a diferencia de, por ejemplo, las ciencias exactas, no tiene respuestas blanco y negro. No hay respuesta correcta o incorrecta, sino que hay mejores y peores respuestas. Entonces hay, digamos que consideramos que una respuesta es mejor en tanto esté mejor justificada, en tanto los estudiantes tengan la capacidad de entender por qué tomaron esa decisión, de haberla sopesado con otras posibles decisiones y de tener argumentos para defender esa decisión que tomaron, en lugar de tomar decisiones, digamos, intuitivamente, sin pensar o reflexionar o simplemente copiar lo que hacen los demás. Entonces, lo que hacemos en el Centro de Ética en general, no solo para la ética de investigación, sino en general, es proveer a los estudiantes herramientas para el desarrollo de las capacidades de deliberación ética. Entonces, enseñarles maneras que nos ayudan a pensar de forma más ética, nos ayudan a reflexionar, a no tomar decisiones en caliente, sino frente a un problema ético o un dilema ético, parar, en tratar de entender lo mejor posible la situación y tomar una decisión conscientemente en esa circunstancia. Ok, les voy a pedir el favor que hagamos otro ejercicio de estos rápidamente. A ver si me puedo salir de acá. Listo. Que es muy similar, solo les voy a preguntar qué sucede si no hay ética en la investigación. ¿Cuáles creen que son los problemas de no tener ética en la investigación? Entonces, igualito, este es la página y el código que tienen que ingresar. Entonces tenemos las primeras entradas, bueno, plagio, falsedad de resultados. Falsedad de resultados es bien interesante porque fíjense que aquí, este es uno de los puntos que a mí me interesa. Fíjense que si no hay integridad en la manera en la que uno realiza la investigación científica, uno no puede confiar en los resultados. Y eso es interesante porque se cruzan las dimensiones epistémicas con las dimensiones éticas de la investigación. O sea, para que una investigación sea confiable en términos del conocimiento que produce, tiene que ser ética. Y eso es particularmente interesante. Bueno, tenemos resultados falsos, sin reglas, ventajas sobre los más vulnerables, daño a terceros, atropellos, falta de rigurosidad, ruptura de confidencialidad, bueno, es un tipo de falta, fraude, exposición de información. Entonces, algunos de ustedes nombraron como pues faltas que se cometen cuando no hay ética en la investigación, ¿no? Entonces el fraude, el plagio, y otros mencionaron consecuencias de esas faltas, ¿no? Como falsedad en los resultados,
atropellos, etcétera. Exposición de información. Pero bueno, todos estos casos, pues consideramos que son indeseables, ¿no? Son cosas que no queremos que sucedan en la investigación y es muy importante que nuestros estudiantes entiendan por qué no queremos que sucedan en la investigación, ¿no? O sea, cuáles son las consecuencias que traería que dejáramos de pensar en esas dimensiones éticas de la investigación. Voy a cambiar aquí de nuevo. Yo siempre empiezo contando esta historia a los estudiantes porque me parece que es muy diciente y es pues contándoles la historia de que en verdad este pensar en la ética de la investigación es mucho más reciente que la investigación científica misma. Nosotros hacemos investigación, o sea, alguien podría decir que desde los griegos o desde la antigüedad, pero digamos en términos como de nuestra ciencia, pues claramente desde la modernidad, alguien podría decir como desde Galileo, esa época de la revolución científica, estamos haciendo investigación en un sentido muy similar al que le hacemos hoy en día, pero esta preocupación por la ética de la investigación no es así antigua. Esta preocupación por la ética de la investigación es mucho más reciente y se remonta a la mitad del siglo XX, básicamente el punto crucial en el que empezamos a pensar en ética de la investigación como sociedad es el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se descubren todos los experimentos que están haciendo los nazis en los campos de concentración. Esto es bien interesante porque cuando van a juzgar a los investigadores y científicos nazis por lo que hicieron en los campos de concentración, la defensa de los investigadores es que ellos no estaban haciendo nada mal. De hecho, estaban siguiendo con mucho rigor los protocolos científicos de sus distintas disciplinas. Y en efecto, o sea, si uno lo piensa desde el punto de vista meramente metodológico, si quieren, eso es cierto. Acuérdense que Alemania, pues a comienzos del siglo XX era pues uno de los lugares más importantes de desarrollo científico-tecnológico. La gente iba a Alemania a estudiar porque era donde estaban las mejores universidades y claramente los científicos que producían las universidades alemanas eran científicos muy buenos en sus diferentes disciplinas. Ahora, lo otro que dijeron estos científicos cuando los juzgaron es que ellos no estaban haciendo nada distinto a lo que estaban haciendo sus demás colegas alrededor del mundo, y esto también es verdad. O sea, es todo el escándalo de lo que sucedió en los campos de concentración, cuando se destapan todas las atrocidades que hicieron los nazis con los judíos y otros grupos en los campos de concentración, que causa un revuelo mundial y, digamos, causa tal escozor a la sociedad que se vuelve imperante hacer algo al respecto para que esto no vuelva a suceder. Pero lo cierto es que ellos no eran los únicos haciendo experimentos con otros seres humanos y cometiendo las atrocidades que cometieron los nazis. Otro ejemplo que yo doy y que quizá ustedes conocen es el caso de los estudios, el estudio de Tuskegee en Estados Unidos, donde se hizo un estudio que duró más de 40 años en el que se estaba investigando el desarrollo de la sífilis como enfermedad en la población afro al sur de los Estados Unidos. Y lo que se hace en este estudio, pues al comienzo tiene mucho sentido el estudio porque no hay tratamiento para la sífilis, pero a mitad de camino se dan cuenta que la penicilina es un tratamiento eficiente para la enfermedad y los investigadores no solamente no les dan el tratamiento a los sujetos de investigación que hacían parte de este estudio, sino que activamente impiden que tomen penicilina. Y entonces, bueno, de nuevo, este estudio comienza en los 30 y no termina sino hasta los años 70. Termina porque se destapa el escándalo, no termina porque los investigadores hayan caído en cuenta que estaban haciendo algo mal. Se destapa el escándalo, un reportero se da cuenta de lo que está pasando y lo denuncia en los periódicos y ahí se dan cuenta de que es una atrocidad y lo paran. Y empieza todo un proceso dentro de Estados Unidos para crear protocolos de ética de la investigación. A partir de lo que sucede en los campos de concentración, pues surgen los juicios de Nuremberg, que ustedes seguramente, con los que seguramente están familiarizados, y en el marco de los juicios de Nuremberg se crea el Código de Nuremberg, que es el primer código de ética de la investigación de la historia,
Y ese código es el código que se utiliza para juzgar a estos científicos nazis y lo que hicieron en los campos de concentración. Pero fíjense que se crea a posteriori, después de que ellos hicieron lo que hicieron, es que se establece el código y se les juzga a partir de él. Bueno, así obviamente hay otros aspectos muy distintos sobre, digamos, faltas a la ética de la investigación que han ocurrido a través de la historia. En la antropología, por ejemplo, tenemos el caso de, pues, de todos los hallazgos que hicieron, por ejemplo, los europeos en sus diferentes colonias y cómo pues usurparon toda esa riqueza cultural de las naciones para llevárselas a Europa. Están todos los casos de investigación con animales y la crueldad hacia los animales en la investigación. Y bueno, ahí, dependiendo del área, seguro hay un caso particular en donde hemos tenido faltas a la ética de la investigación muy dramáticas, digamos, que hemos visto cómo han tenido consecuencias muy desfavorables para diferentes personas, grupos de personas, animales, el medio ambiente, naciones, etc. Entonces, digamos que estos son los ejemplos como de shock para que los estudiantes entiendan hasta qué extremo se pueden llegar si no hay lineamientos de ética en la investigación científica. Entonces, bueno, de pronto a algunos de ustedes les interesa algo de esto, ¿no? Como los diferentes códigos de ética que existen. En Colombia nos regimos por la resolución 8430, que establece las normas científicas técnicas administrativas para la investigación en salud. Es muy restrictiva porque es en salud. Entonces no tenemos en verdad una legislación en ética de la investigación y integridad científica más amplia. Esa norma está en construcción, ya tenemos una política nacional de ética de la investigación, bioética e integridad científica, y parte de los propósitos de esa política, o sea, parte de los lineamientos es justamente establecer unas normas sobre esto prontamente. Entonces, en los próximos años deberíamos tener una nueva legislación sobre esto. Vamos a ver si la tenemos. Bueno, yo les conté rápidamente sobre el caso Tuskegee y lo que sucede en Estados Unidos cuando se destapa el escándalo. Ellos forman un comité de expertos que están encargados de como analizar todo lo que pasó en ese caso y establecer lineamientos. Y a partir de ese comité se crea esto que se conoce como el reporte Belmont, que también es como uno de esos momentos clave. El reporte Belmont es el que establece esos lineamientos de ética en la investigación en Estados Unidos y está relacionado con este sistema de IRB, las Institutional Review Boards o comités de ética en la investigación. Ellos se los inventan allá en Estados Unidos, o sea, un ente independiente que sea capaz o que tenga el objetivo de analizar, evaluar los diferentes proyectos de investigación para garantizar que sí cumplen unos mínimos, digamos, de ética de la investigación de integridad científica. Y nosotros en Colombia estamos adoptando también ese sistema. La Universidad de los Andes lo tienen ya hace más de 5 años. Ya también esa política del gobierno de la que les estaba hablando también establece que van a salir unos lineamientos concretos sobre cómo construir comités de ética de la investigación en las instituciones, entonces también prontamente deberíamos tener legislación más clara al respecto. A partir de ese informe de Belmont, hay un par de filósofos que trabajan en ese comité en Estados Unidos que establecen en un libro muy famoso que se llama, acá lo tengo, The Principles of Biomedical Ethics, estos filósofos Beauchamp y Childers, empiezan a pensar en cómo ayudarles a los investigadores a pensar en términos éticos, sin que eso signifique volver a los filósofos, ¿no? Sin que eso signifique que ellos tengan que ir a leer a Kant y aprenderse la fundamentación de la metafísica de las costumbres o todas estas cosas que los científicos no van a hacer porque no tienen el tiempo y quizá algunos tengan un interés particular, pero en general ya es suficiente el trabajo que tienen con hacer su investigación bien hecha como para que además tengan que convertirse en filósofos y poder analizar todas las situaciones éticas en términos filosóficos. Entonces, lo que ellos dicen es necesitamos algo mucho más concreto, que sea práctico, una manera en que los científicos puedan rápidamente
ante una situación de duda en la que no saben qué hacer por un problema o un dilema ético, que rápidamente puedan usar una herramienta para tomar decisiones más éticas. Y ellos lo hacen a través de unos principios. Ellos dicen, vamos a buscar unos principios que sean fácilmente aplicables a casos particulares, que sean suficientemente abstractos para que sirvan para muchos casos, pero suficientemente concretos para que sean rápidamente aplicables. Entonces, están pensando como en unas normas que sean válidas universalmente, que sean principios guía, o sea, que ayuden en la toma de decisiones de los investigadores sin determinar las decisiones, que haya margen de maniobra para que los investigadores, dependiendo de su área y de su problema, pues puedan tomar decisiones. Y ellos piensan en 4 principios. Entonces, eso es lo que yo quería, la herramienta, digamos, de ética de la investigación que yo quiero compartir y que a mí me sirve mucho en investigación en particular, porque fue creada justamente para aplicarla a la investigación, son los principios de la bioética. Entonces, lo uso en muchos talleres sobre ética de la investigación. Hay muchas otras herramientas de la ética aplicada para pensar en cómo tomar decisiones éticas frente a un dilema o un problema ético. Entonces, esta no es la única, pero esta es una que fue particularmente diseñada, digamos, para aplicarla en investigación y por lo tanto me parece muy útil en la investigación. Y son pues estos 4 principios que seguramente ustedes ya conocen: el principio de autonomía, el de no maleficencia, el de beneficencia y el de justicia. Entonces, pues yo muy comúnmente con mis estudiantes pues les cuento sobre los principios o les doy lecturas. Si alguien está interesado, también tengo material sobre esto, explicando la diferencia entre todos estos principios. Y una actividad muy común que hacemos en los cursos, en muchos cursos de pregrado en particular, en los cursos PI, por ejemplo, hacemos esto con frecuencia, es buscar casos particulares de las disciplinas para que los estudiantes hagan un ejercicio de pensar si estos principios se aplican o no a estos casos y por qué. Ya les voy a explicar cómo. Y otra cosa que hacemos es en los cursos en donde los estudiantes tienen proyectos de investigación, así sean pequeñitos, que hagan un ejercicio de justificar por qué sus proyectos cumplen con estos 4 principios y en qué medida. Entonces les cuento rápidamente, solo para hacer acá el repaso, pues el principio de autonomía es un principio que está ligado a los seres humanos, tiene su fundamentación, digamos, en la ética kantiana. Reconoce que las personas tenemos dignidad, reconoce que las personas somos sujetos de derecho y que por lo tanto siempre debemos respetar la autonomía de un individuo para autodeterminarse, es decir, para elegir qué hacer con sus propias acciones. Es por lo tanto imperativo para los investigadores respetar la capacidad de decisión de las personas. Esto obviamente pues alude rápidamente a lo que hablamos de los experimentos nazis, por ejemplo, en donde se obligó a las personas a participar en una investigación en donde no querían. Entonces ahí esa explotación de los sujetos de investigación es una clara falta a la autonomía, a la capacidad de decidir autónomamente de las personas. El principio de autonomía hoy en día en la investigación científica está muy ligado a la toma del consentimiento informado. Entonces, nosotros queremos respetar la autonomía, queremos que las personas que participan en investigación científica lo hagan de manera voluntaria e informada, es decir, que no solamente digan sí, yo quiero participar, sino que además entiendan qué significa participar en una investigación, en esa investigación en particular. Entonces, para hacer eso, pues se ha diseñado esta herramienta que es el consentimiento informado, que busca justamente proteger la autonomía del sujeto de investigación. Busca que en un formato, generalmente es por escrito, algunas veces no, pero que en un formato se establezca claramente en un lenguaje apropiado para el público cuál es el objetivo de la investigación, cuáles son los riesgos y beneficios, etc. Entonces, la autonomía, digamos, hoy en día está muy ligada a esa toma de consentimiento.
La no maleficencia, que es un principio que está fundamentado en la ética utilitarista, el principio está igual en la ética de Mill, de John Stuart Mill, es ante todo no hacer daño. La investigación científica no busca causar daño. Y de hecho, todo lo contrario, ¿no? También hay un principio de beneficencia que vamos a ver ahorita. Y en particular, nunca debe causar daños adicionales o innecesarios. A veces la investigación científica es inevitable que haga daño. Entonces vemos, por ejemplo, en los estudios aleatorios controlados de las vacunas que estamos haciendo, pues en todo estudio aleatorio controlado va a pasar que hay personas que van a tener efectos secundarios. Eso es un daño inevitable, digamos, de la investigación. Pero entonces, ¿cómo actúa el principio ahí? El principio actúa exigiendo que no se haga más daño del necesario, hay que minimizar el daño. O sea, los efectos secundarios no deberían ser tan drásticos como para que todos los que están en el estudio, no sé, queden ciegos o se mueran o algo por el estilo, ¿no? O sea, el investigador tiene que controlar toda la situación lo más que pueda en la medida de lo posible para que esos efectos secundarios sean lo más controlados posible. Este aplica también de manera muy significativa al caso de la investigación con animales, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, en general, hay gente que no está de acuerdo, pero consideramos que en pro de, por ejemplo, una cura para la salud humana, una enfermedad que sufren muchos, por ejemplo, está justificado hacer daño a animales que participan en la investigación. Pero eso no significa que uno puede abusar de esos animales. Entonces hay requerimientos para el uso de animales en la investigación. El número de animales que se usan en una investigación está controlado. Las condiciones de los laboratorios en donde se tienen a estos animales están controladas. ¿Qué sucede con esos animales al finalizar? Entonces, si los animales quedan, por ejemplo, discapacidad por lo que se les hizo durante la investigación, pues hay protocolos de eutanasia, etcétera. Esto está muy controlado en ética de la investigación con animales. Está el principio de beneficencia, como les decía, pues porque la investigación científica tiene como objetivo, esta es la idea, algún beneficio, ¿no? Tiene que dar un beneficio o para una persona o para el ambiente o para la sociedad o tiene que traer algún bien. Y eso está relacionado, tiene como dos ramas, está relacionado con traer el bien, pero también con hacer bien la investigación, es una política también de integridad científica. No basta simplemente con que el objetivo de la investigación sea bueno, sino que tiene que ver con cómo se hace esa investigación. Hay que hacer esa investigación responsablemente, eficientemente, no se puede ser negligente, etc. Ok. Y tenemos el principio de justicia, que básicamente pues parte de una realidad social que tenemos a nivel mundial y es que vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un mundo en donde hay fuertes, grandes inequidades sociales y la investigación científica éticamente, debería contribuir a cerrar esas brechas de inequidad social. Entonces, esto tiene que ver con el sentido social de las profesiones, el compromiso con el bien común, etcétera. Bueno, esos son los 4 principios, entonces ahora les voy a contar un poco como el tipo de ejercicios que se pueden hacer. Pues se pueden hacer muchísimos ejercicios, quiero decir, pero pues acá les comparto uno que yo hago que ha sido pues bastante interesante y práctico en la clase. Creo que a los estudiantes les parece chévere y es analizar casos concretos. Entonces, lo que hacemos es adaptar esto, hacer talleres con los estudiantes usando casos concretos de las disciplinas que vayan a manejar. Entonces, por ejemplo, entonces se da el caso, se divide el grupo de estudiantes en grupos más pequeños para que lo discutan y la idea es que ellos tienen que decir si se cumplen cada uno de los principios o no. Si sí se cumplen, si no se cumplen y por qué. Y si no se cumplen, ¿qué cambios en el diseño del experimento, por ejemplo, se podrían hacer para que sí se cumpliera? O sea, ¿cuál sería una mejor decisión en términos éticos en esa investigación? Y luego se comparten los resultados en la plenaria o las discusiones, digamos, en la plenaria. Entonces, un caso de fraude que quizás ustedes conocen, el caso de
del investigador Hwang Woo-suk de Corea, que tuvo un caso muy famoso porque pues él se volvió famoso por una publicación que hizo en la revista Science, en donde, bueno, y por otras muchas investigaciones que hizo, en donde declaraba que había podido clonar células madre. Y eso era pues un avance en investigación con células madre muy importante en ese momento, y luego se dan cuenta de que en realidad no había podido hacerlo, sino que era un caso de fabricación de datos, básicamente. Se había inventado una cantidad de datos que en realidad nunca había obtenido. Entonces es un caso, les damos la información básica así como en un slide a los estudiantes, o si, por ejemplo, es una tarea, se les puede dar como el artículo más extenso, y ellos tienen que hacer el ejercicio de decir, ok, este caso cumple con el principio de beneficencia, con el de no maleficencia. Los casos de fraude claramente, pues, generalmente se violan todos los principios, entonces ellos tienen que identificar en qué sentido se violan. Ok. Un caso de conflicto de intereses sobre Coca-Cola y el sobrepeso, y entonces como la compañía Coca-Cola ha financiado una cantidad de estudios sobre el azúcar, la relación entre el azúcar y el sobrepeso. Y bueno, también lo mismo, para que ellos nos digan qué principios se violaron acá o no. Un caso, por ejemplo, acá de publicaciones en páginas web de otro tipo, muy distinto a los anteriores. Es un caso, por ejemplo, que de pronto ustedes conocieron, Diego Gómez, que es un estudiante que decide cómo publicar en un blog, en una página web, la tesis de otro estudiante que también estaba colgada en otra página web, y él la jala y la publica en su página web, y este otro estudiante le pone una denuncia porque está pues atentando contra sus derechos de propiedad intelectual. Es un caso que pasa varios años en la corte, y pues en un momento pues se pensó que incluso iba a tener cárcel por haber hecho eso. Finalmente no, y si el caso se resuelve, pero ese es un caso bien interesante para evaluar, pues porque obviamente él lo hace sin ninguna intención de daño, él lo hace para compartir información, no está divulgando información que no sea pública, porque el otro ya la había publicado en otro lugar, pero sí la publica sin su autorización, entonces si violó la autonomía del otro no, ahí se pueden discutir varias cosas. Entonces bueno, 3 ejemplos, pero pues hay muchísimos más que ustedes podrían utilizar y que es interesante, y como les digo, también se puede aplicar para los casos en los estudiantes tienen ellos mismos proyectos, entonces que ellos analicen si sus proyectos cumplen los principios o no. Ok, voy a pausar acá un segundito porque ahorita les voy a hablar de otras dimensiones éticas de la investigación, pero quería dar espacio para preguntitas ya que llevo un rato hablando. No sé si... Hugo, preguntaste algo que no alcancé a ver en el chat, pero no sé si recuerdas en qué contexto era para responderte. Es por el orden de la autonomía, de la no maleficencia. ¿Por qué ese orden? Ah, no, no están en orden. O sea, se pueden poner en cualquier orden. Ah, es No, que no hay estaban uno. numerados, entonces me llamó la atención. ¿Por qué la autonomía primero? No. No, perdón, sí, no. Ese es el que yo puse, pero, o no sé si así salen, de pronto en el libro salen en ese orden, pero no son jerárquicos. No es que uno sea más importante que el otro, son horizontales. Entonces, Ingrid pregunta que si hay capacitaciones para los monitores de los cursos PI, ¿para los monitores o quieres decir para los asistentes graduados? Hola, no, para Hola. monitores específicamente, porque ya Ok, dijiste que tutores sí, pero también tutor y sí. monitora. Y de hecho ella la había yo invitado a esta reunión y no sé, no vino finalmente, Ok, creo. no hay en particular para los monitores de cursos PI, pero cuando sea la de cuando sea la de los asistentes graduados, pues los monitores, no vería por qué no podrían asistir también. Entonces yo puedo cuando cuadre eso con Catalina Prada de Vicerrectoría, que es la encargada,
pues le puedo decir que extiendan, decirle a los asistentes que extiendan la invitación a los monitores que quieren participar. Súper, mil gracias. No, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Juliana. Buenas tardes. Se me acaba de Hola. ocurrir preguntarte, ¿la conferencia para los asistentes graduados va a ser distinta a esta que estamos viendo ahora o...? No, es muy similar. Lo que yo hago es pues ponerlos a hacer cosas más prácticas, o sea, que ellos tienen que buscar un caso, traer un caso para su clase y así. Ah, listo, vale. Entonces creo que a esa también vendría. Muchas gracias. Porque, Juliana, ¿tú eres de qué curso eres? No, lo que yo tengo es yo soy asistente graduado en una investigación FAPA, Ah, la pero de nuestra profesional. investigación tiene contacto constante con estudiantes, con grupos de trabajo, y pues como el Ujú. tema es reconciliación y pedagogías de la reconciliación, entonces todo el Sí, tiempo estamos interactuando con un montón de personas en distintos ámbitos. ok. Sí, lo otro que también hago yo para esos cursos PI, para digamos, un grupo más pequeño de asistentes cuando es relevante, es un taller sobre consentimiento informado, que tiene unas dimensiones bien particulares y a ustedes yo creo que les sirve por el tema. Entonces, de pronto te interesa también. Sí, eso me interesaría un montón. Entonces creo que para no seguir cooptando la conversación, te voy a escribir cuando acabemos para Escríbeme, contarte bien. sí. Vale, muchas gracias. Vale. Alfredo. Sí, una pregunta, un pequeñito comentario que pasó así rapidísimo, cuando estabas dando la charla, se refiere a los comités de ética. Sí. Bueno, en la universidad tenemos un comité y evalúa nuestras cosas. Si hay una institución externa que no lo tiene, ¿cómo logra que alguien le evalúe desde ese punto de vista su trabajo? Me ha llamado la atención porque pueden haber pequeños grupos que se están formando Sí. y quieren hacer algún tipo de trabajo pequeño, puede que se asocien a una institución, pero en un Puede que momento no. determinado, sí, ¿cómo hacen ellos para poder, digamos, tener ese aval? Sí, pues en este momento la legislación colombiana permite que haya comités de ética privados. O sea, alguien podría, eso sucede en Estados Unidos, ¿no? Hay IRBs privados por contratación. Entonces alguien puede contratar a un comité de ética para que le evalúe su proyecto. Obviamente eso genera inmediatamente un conflicto de interés financiero. Entonces esa situación no es para nada ideal. Nosotros en la universidad a veces evaluamos proyectos externos cuando hay alguna conexión con la universidad. Entonces han llegado, por ejemplo, egresados de la universidad diciéndonos algo por el estilo. Yo tengo este proyecto en esta empresa pequeña, sé que hay dimensiones éticas que necesito tener en cuenta, pero no sé cómo habría la posibilidad de evaluarlo. Entonces ahí nosotros, pero es más en términos como de un favor, si no está como institucionalizado, sino como... No hay una retribución económica, por No, ejemplo, no algo hay así. no porque, o sea, eso sabemos que crea inmediatamente un conflicto de interés. Eso es un problema interesante de los comités de ética de la investigación privados y eso va a pasar en Colombia, yo creo, porque como les digo, esa legislación va a quedar abierta en ese sentido. Entonces, sí, lucrarse, entonces, bueno, ahí entran consideraciones acerca de cuál sería el monto, o sea, el monto tiene que ser, no sé, no más que lo necesario para que el comité continúe operando o algo por el estilo, ¿sí? Como que tendría que estar controlado para que no creara un incentivo económico por tener más proyectos o algo por el estilo. Pero eso está por darse, entonces sí, por ahora pues no hay nada montado y se hace más como estoy diciendo, como a partir de ese tipo como de, pues cuando los investigadores buscan, porque muchas veces ni siquiera buscan, ¿no? Claro, Pero cuando claro, claro. buscan, pues nosotros en particular en los Andes ofrecemos esa ayuda. Sí, sí, no, una pregunta me surge porque, por ejemplo, un médico en un consultorio particular, en su consultorio, Sí. decide hacer de pronto algún tipo de estudio pequeño y Sí. necesita indudablemente, pues, como para presentar sus datos a un congreso, tiene que llevar el Sí. aval de un comité de ética. Entonces,
Me Sí. surge esa pregunta. Sí, ahora, acuérdense que la investigación en salud sí está reglamentada en Colombia. Entonces, la investigación en salud en particular sí tiene que pasar por comités de ética certificados y, por ejemplo, cuando son investigaciones sobre medicamentos, tiene que ser un comité certificado por el INVIMA, que es un comité mucho más especializado que el que tenemos, por ejemplo, en la universidad Ok. nosotros. Sí, Entonces, sí. eso tiene una legislación especial, digamos. Ok, muchas gracias. Vale. Zaira Viviana. Sí, Zaira está bien. Gracias, Listo. Manuela. Mi pregunta iba más un poquito hacia los recursos de aprendizaje. Si de pronto presumo yo que hay algún banco de casos como para tomar de ejemplo disponible o alguna página donde uno pueda acceder a un tipo de recursos que pues pueda escoger, digamos, ejemplos que sean más relevantes para la clase que uno está dando o algo así. Si tienes disponibilidad de ese material. Desafortunadamente no, pero es algo que me encantaría tener, un banco de recursos. Yo tengo como estos que han ido apareciendo, pero si me dices tu área particular, de pronto tengo uno a la mano que te pueda ayudar. Sí, pues nosotros trabajamos, o sea, digamos que desde los 2 cursos que yo doy siempre trabajamos en cosas que tienen que ver con desarrollos biotecnológicos y con cosas de investigación, tanto en salud como en biología celular, molecular, que Sí. tiene implicaciones con uso de organismos, que tiene implicaciones con uso de algunas herramientas pues, biotecnológicas globales, ADN recombinante y cosas de ese estilo, Sí. pues que tienen una implicación ética importante. Sí. Estoy pensando como de pronto tengo alguno como de válvulas para el corazón, de ingeniería biomédica. Y bueno, el de Juan Wusu, que es claramente del área, aunque es un caso de fraude, que pues ahí sí te interesa tocar eso en particular, ¿no? Pero sí, podría, si quieres escríbeme un correo y yo busco los que tengo y te comparto. Listo, gracias. Vale. Listo, entonces si no hay más preguntas, voy a seguir. Saben que antes de seguir, denme un segundito, me gustaría poner acá en el chat la presentación para que todos la tengan. Sí, buenísimo, muchas gracias. Sí, porque después se me olvida y acá hay como varios links a cosas que de pronto les interesan. Aquí está. Listo. Ahí está en el chat para que la tengan. Listo. Y entonces ahora sí quisiera hablar como de otras dimensiones éticas de la investigación y de ética de la investigación y de integridad científica. Rápidamente les cuento la distinción entre estos dos conceptos porque digamos que los usamos de manera casi sinónima, pero como en la literatura especializada son dos cosas distintas. Generalmente se habla de ética de la investigación cuando se habla de la responsabilidad que tiene el investigador hacia otros, ¿no? Hacia los participantes de su investigación, hacia la sociedad, hacia su institución, hacia sus colaboradores, hacia sus estudiantes, etc. Ahí se habla de ética de la investigación. Y generalmente hablamos de integridad científica cuando hablamos de digamos, los protocolos que se deben seguir para que la investigación sea confiable, es decir, que se sigan los estándares que se tienen que seguir adecuadamente para para poder creer en los resultados de la investigación. Entonces, bueno, para que les quede en mente esa definición, pues que, digamos, en particular a los estudiantes de pregrado, creo que no necesariamente es tan importante como que entiendan porque hay ciertas conductas que son inadecuadas en términos generales, pero para que ustedes lo sepan. Entonces, bueno, aquí varios temas relacionados que pueden ser de mayor o menor interés para ustedes dependiendo del área. Entonces, hay unas áreas, por ejemplo, en ciencias sociales en donde la investigación con sujetos humanos y el consentimiento informado es lo más importante de la investigación. Pero hay muchas otras, pues, con microbiología, que pues ni se involucra a seres humanos, entonces pues ni siquiera se tiene en cuenta eso, sino que hay otras que son mucho más importantes. Entonces pues dependiendo del área, pues ustedes podrán enfatizar más en unas que en otras. Tengo manejo de información y datos, el consentimiento informado, la conducta inapropiada o el fraude. La conducta inapropiada o el fraude generalmente se distingue como 3 tipos de conducta inapropiada, que son
la fabricación, la falsificación y el plagio. Esas tres se consideran como las más importantes. Pero existen otras muchas conductas inapropiadas, fraudulentas en la investigación. Este es un tema bastante complejo, digamos. Los conflictos de intereses que ya hemos mencionado, la investigación colaborativa, cuando se hace investigación, por ejemplo, en ciencias sociales existen diferentes metodologías de investigación participativa en donde se involucra a los sujetos de investigación en el desarrollo mismo de la investigación. O sea, no son solo objeto de estudio, sino que son también parte del equipo investigador. Las relaciones estudiante-mentor, esta es un área bien importante para todos nosotros, pues porque sabemos que son complejas las relaciones entre estudiante y mentor y pues que son fundamentales, o sea, tener una buena relación con los estudiantes que uno está formando como investigadores es fundamental para el éxito de la carrera de esa persona. Problemas de autoría, la autoría donde hay más conflictos en ética de la investigación, créanme o no, es con las autorías. Ahorita voy a mencionar algunas cosas sobre eso. Las revisiones de pares, investigación con seres humanos, que tienen ciertas características, las investigaciones con animales tienen otras. Las prácticas de laboratorio seguras y, en general, este tema de responsabilidad social de la investigación. Entonces voy a mencionar algunos y algunas actividades que realizo con los estudiantes que les puede servir de pronto de inspiración para algunos de sus cursos. Tenemos el manejo de datos, entonces pues toda investigación, y esta es como una que es transversal porque toda investigación tiene manejo de datos. Entonces el protocolo de recolección de datos debe ser claro desde el diseño, o sea, fomentar en los estudiantes de pregrado que desarrollen, diseñen protocolos de manejo de datos. Por ejemplo, si los datos van a ser anónimos o confidenciales, si esto es pertinente para sus áreas. Especificar dónde y cómo se almacenarán los datos, quién tendrá acceso, o sea, decirles que todo esto es importante, ¿no? En qué computador van a quedar los datos o si van a quedar en la nube, en qué nube. Entonces, ¿por qué es mejor usar el Dropbox de Uniandes que el Google Drive que no es de Uniandes? Bueno, estas cosas en particular. Los requisitos de recolección de datos obviamente difieren de disciplina a disciplina, entonces pues hay disciplinas, por ejemplo, de laboratorio en donde los datos se recolectan en un cuaderno numerado, escrito a mano en el laboratorio, que nunca sale del laboratorio y se guarda con llave allá. Pues eso no aplicaría nunca para, por ejemplo, un trabajo de campo en antropología donde el investigador tiene que ir con su cuaderno, metérselo en la mochila y estar con él todo el día. Pero eso no quiere decir que no haya un protocolo sobre cómo se maneja ese cuaderno, ¿no? En cada caso hay un protocolo. Entonces, ¿cuál es el protocolo de la disciplina y cómo funciona? Y cómo, si tienen, por ejemplo, ellos ya un proyecto de investigación, como es el caso de los cursos PI, ¿cómo lo van a manejar en ese caso? Entonces, una actividad de aprendizaje al respecto que yo hago, por ejemplo, con los estudiantes de doctorado, es pedirles que construyan un protocolo de manejo de datos que respondan a estas preguntas. ¿Qué tipo de datos utilizarán en su investigación? ¿Cómo piensan recolectar estos datos? ¿Cómo almacenar esos datos? ¿Quién tiene acceso a los datos? ¿Qué pasará con los datos una vez termine la investigación? Este último, por ejemplo, es algo que no se piensa mucho. En general, los estudiantes no piensan qué van a hacer con eso cuando terminen. Solo están pensando en acabar. Y entonces los datos quedan regados por todas partes. Entonces es importante que sepan qué pasa con esos datos después, si los van a guardar, por cuánto tiempo los van a guardar, si los van a destruir. Algunas investigaciones requieren que se destruyan los datos apenas terminen. Depende. Ok. Entonces, otro tema de estos gruesos es el tema de fraude en la investigación. Entonces, como les decía, hay estos tres tipos de fraude que se reconocen como los más importantes: el plagio, que lo conocemos todos, y la fabricación y la falsificación, que son ligeramente distintas, ¿no? Una cosa es como inventarse los datos o los resultados y otra cosa es como cambiar, alterar, maquillar los datos. Eso es falsificación. Las cuestiones de autoría, bueno, y les decía que pues hay estos tres, pero en verdad hay muchos otros más
puntuales, digamos, que también son malas conductas en la investigación. Pero digamos que estos tres son como las categorías más gruesas. Cuestiones de autoría, como les decía, las cuestiones de autoría son las que, en donde hay más disputas en ética de la investigación, es en autoría. Y pues esto está relacionado, entre otras cosas, con el gran peso que se le da a la autoría en las carreras académicas, ¿no? Entonces, de las autorías dependen las becas de los estudiantes de doctorado, por ejemplo, qué artículos hayan publicado, los ascensos, si uno lo promueven a profesor asociado, depende de los artículos que haya publicado. Muchas veces hay bonificaciones en dinero, dependiendo de los artículos que uno ha publicado, becas, premios, etcétera, ¿no? Entonces, la autoría tiene muchísimo peso en la investigación hoy en día, quizá más que debería tener de pronto, y por eso hay muchas disputas. En la universidad también es el caso, o sea, la gran mayoría de disputas que yo me encuentro, por ejemplo, en mi curso de ética de la investigación en el doctorado, los conflictos que ya los estudiantes han tenido como estudiantes de doctorado están relacionados con autoría. Y conflictos con sus asesores y conflictos con otros estudiantes por autoría. Entonces es súper importante que los estudiantes de pregrado tengan muy claro desde el comienzo cuáles son los protocolos de autoría para sus disciplinas. Y esto también varía muchísimo de disciplina a disciplina. O sea, en humanidades, por ejemplo, bueno, dependiendo de la disciplina, pero digamos en filosofía, que es mi área en particular, los estudiantes son autores únicos de sus tesis, por ejemplo, y si deciden publicar la tesis, de la publicación asociada a su tesis. Y de hecho, se vería muy extraño que el estudiante produzca un artículo en donde sale de coautor su tutor. Eso es estándar en las ciencias, ¿no? En las ciencias, además, no solamente aparece el estudiante y el profesor, sino que aparecen muchas personas que están relacionadas a todo el trabajo de laboratorio que se hizo detrás de la investigación, y hay un orden particular que se debe seguir en esas autorías. Entonces el estudiante, por ejemplo, aparece primero y el profesor aparece de último, y en la mitad todos los que colaboraron. Dependiendo de la disciplina, se hace de manera distinta. Entonces es importante que sus estudiantes conozcan cómo se hace en sus disciplinas. Y bueno, también cómo no se hace, ¿no? Entonces estas son pues una cantidad de prácticas no éticas relacionadas con las autorías. Entonces incluir a un autor que hizo nada, incluir a un profesor muy importante como honorario. Las autorías fantasmas, esto es muy común, por ejemplo, en la investigación clínica hoy en día, pues que es mi área de investigación. Pero quizá conocen en otras áreas en donde también sea el caso, pero es muy común que, por ejemplo, una farmacéutica contrate a una firma para escribir el artículo y luego le pague a un médico para que ponga su nombre como autor de ese artículo que no escribió. Eso es una autoría fantasma. También generando, obviamente, conflicto de intereses, todo esto. Pero eso existe en la investigación. Entonces, para que sepan que eso existe y que es una mala práctica. El plagio, el autoplagio, por ejemplo, o sea, conocemos el plagio, el autoplagio menos. Entonces, si usted va a citar un trabajo anterior que usted ya publicó, si usted va a usar esa redacción de ese trabajo que ya publicó, tiene que citarse, así sea usted mismo, tiene que citarse. O la amnesia de citaciones, ¿no? Que uno cita pero se le olvida poner de quién era la cita. Bueno, todo esto son malas prácticas de autoría, entonces pues también que los estudiantes las conozcan para identificarlas. Y esta es una definición que a mí siempre me ha parecido muy útil sobre quién debe ser autor de un artículo. Esto varía de disciplina en disciplina, pero esta me parece que es una definición bastante amplia sobre quién debe ser un autor de un artículo. Dos eticistas, Chamou y Resnick, lo definen de esta manera. Las personas que son autores de un artículo científico o de un artículo académico tienen que cumplir con 3 requisitos. Primero, haber hecho alguna contribución significativa intelectualmente al paper, al artículo. Segundo, estar preparados para defender y explicar el paper y sus resultados. Y tercero, haber leído y revisado el paper. 3 condiciones. Fíjense que no necesariamente haber escrito el paper, porque hay disciplinas en donde la persona encargada de escribir el paper es uno de un grupo enorme de colaboradores de la investigación. Entonces, pues no necesariamente haberlo escrito, pero sí haber leído y revisado el paper. Entonces, bueno, acá unas
condiciones, digamos, para que alguien sea autor de un paper. Siempre, o sea, me parece muy importante que los estudiantes tengan claro que estos protocolos de autoría, estas condiciones o criterios que se van a usar para la autoría de los productos de investigación estén claras desde el comienzo de la investigación. O sea, que no sea una sorpresa al final que no aparecieron como autores o que no son los autores en el puesto en donde querían serlo. Que eso quede desde el día 1 sea transparente, quede muy claro. Las cuestiones de consentimiento informado para los que trabajan con sujetos humanos, entonces pues siempre, toda investigación con sujetos humanos debe tener un consentimiento informado de los sujetos involucrados. Generalmente se obtiene de forma escrita, pero como el objetivo del consentimiento informado es justamente proteger al sujeto de investigación, a veces la firma del consentimiento puede poner en peligro al sujeto de investigación. Entonces, el protocolo por default es escrito, pero hay excepciones, hay muchas veces en donde se toma de manera oral, si eso contribuye a la protección del sujeto. Entonces, siempre que se quiera, por ejemplo, un protocolo oral, pues se debe justificar por qué no se toma por escrito. Entonces, digamos, nunca olvidar que el espíritu del consentimiento informado es proteger a ese sujeto que va a participar en la investigación. Y hay que evaluar entonces con mucho cuidado cuándo se pone en riesgo a otros seres humanos en una investigación. Y cosas más concretamente, entonces pues acá hay una lista, por ejemplo, de como un checklist de ítems que tienen que tener un consentimiento informado para que los estudiantes los conozcan desde el comienzo. El objetivo, el rol del participante, si es una entrevista, cuánto va a durar la entrevista, o sea, que el participante sepa cuánto de su tiempo requiere participar en esa investigación. Siempre debe decir que el participante lo hace de forma voluntaria y que puede retirarse cuando quiera sin ninguna repercusión, hacia el investigador no le guste. La explicación clara de riesgos y beneficios. Incluso si no los hay, tienen que decir no correrá ningún riesgo, no habrá ningún beneficio para usted en esta investigación. El manejo de datos, el contacto por si necesitan comunicarse con el investigador, etc. Entonces esta es una lista para que la usen si les resulta útil. Esta es una actividad que yo también hago en los cursos de ciencias sociales y de doctorado con los que trabajan con sujetos humanos, y es pedir a los estudiantes que construyan un formato de consentimiento y luego se coevalúa en clase. Entonces lo que hago es que les pido que traigan el formato y luego les doy las listas, como las listas de chequeo, y ellos le entregan el formato a un compañero y reciben un formato de un compañero o de una compañera y lo leen y identifican ahí si algo hace falta, si algo está de más, si el lenguaje está muy complejo, bueno, lo analizan a partir de esos criterios y les dan retroalimentación. Eso es una actividad interesante. Y otra, que puede ser complementaria, es evaluar si respeta los principios de la bioética, o sea, si el formato en efecto respeta la autonomía, la beneficencia, la no beneficencia y la justicia. Otra actividad. Y acá hay un modelo de consentimiento informado. Me gustaría entrar a esta página un segundito para que la vean. Esta es la página del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias, que es súper completa. Si no la conocen, los que no son de ciencias, los invito a conocerla, porque ellos tienen acá varios documentos modelos que yo creo que son útiles para cualquier investigador en la universidad. O sea, creo que esto es útil no solo para los científicos de ciencias naturales, sino que es, en general para todos los investigadores es muy útil. Entonces, el reglamento de salidas de campo, el acuerdo de confidencialidad si se requiere. Entonces, por ejemplo, hay veces un investigador que va a hacer encuestas, pues no realiza las encuestas, sino que contrata a un encuestador. Bueno, pues ese encuestador sería esperable que firmara un acuerdo de confidencialidad sobre la información que va a obtener de las encuestas que va a tomar. Consentimiento informado, ¿qué pasa cuando uno va a hacer investigación, por ejemplo, con menores de edad en colegios? Entonces, en ese caso necesita el consentimiento del colegio, el consentimiento de los padres de familia y un formato que se conoce como asentimiento de los menores de edad. Entonces, cuando uno va a hacer investigación con menores de edad, necesita tanto el consentimiento legal de los padres como el asentimiento del menor.
Entonces, ¿cómo funciona eso? Consentimiento de uso de fotografía audiovisual, todo eso está en ese link para que lo exploren si les es útil. Y bueno, con esto ya voy terminando lo que tenía para hoy. Otros recursos que también me parecen súper útiles si están pensando en incorporar estos elementos de ética de la investigación en sus cursos. Como estudiantes de los Andes tienen acceso, todos los miembros de la universidad tenemos acceso al curso CITI, que es un curso virtual de ética de la investigación que expide un certificado internacional conocido mundialmente. Entonces, pues, si los estudiantes se quieren formar en ética de la investigación, ese es un lugar para hacerlo. El curso está en inglés, sin embargo, había algunos módulos en español, pero creo que ya no están. Entonces, bueno, si tienen la opción de hacerlo, les interesa, es algo que pueden, por ejemplo, poner en su hoja de vida, los que van empezando como investigadores, de pronto les interesa hacer algo así, podrían hacer el curso CITI. También está el curso de salidas de campo, que tiene que estar... María Luisa pregunta que cómo hacer este curso CITI, es súper fácil, entonces uno entra acá a CITI Program, el link está ahí en la presentación. Ok. Y aquí arriba pones register, creo. Espérate a ver que hace rato no lo hago. Listo. Y acá te pide buscar tu organización. Entonces ahí tienes que buscar a la Universidad de los Andes y ahí te metes por Universidad de los Andes y pones tus datos y ahí ya entras. Ah, muchas gracias. Sí, Súper. es fácil. Ok. Y está el curso de la Decanatura de Estudiantes de Salidas del Campus. Este es un curso que también yo lo he hecho y es súper, súper útil. O sea, todos deberían hacer ese curso, todos los investigadores deberían hacer ese curso. En general, no solo los estudiantes. Generalmente uno piensa que son como salidas de campo, o sea, como los que se van a la selva, los biólogos que se van a la selva a condiciones extremas, pero no, es un curso que literalmente está hablando de salidas del campus. Es decir, si usted se va a llevar a sus estudiantes a la Plaza de Bolívar a ver una manifestación, ese curso les sirve. Son todos los protocolos sobre qué se debe hacer, cómo se deben manejar las situaciones de riesgo por fuera del campus. Y los riesgos son de todos los tipos, desde arañas venenosas hasta el SMAD. O sea, ahí está todo. Entonces, les recomiendo que lo hagan si no lo han hecho y que incentiven a sus estudiantes para hacerlo. Yo tengo acá el link de Decanatura de Estudiantes, que no sé si es todavía útil, porque este curso estaba, acá está, este curso estaba en SICUA y obviamente tiene que migrar a Bloque Neón, entonces no sé si ya está o no, pero pues lo que sí pueden hacer es comunicarse con Decanatura de Estudiantes para preguntarles si el curso está disponible ya en Bloque Neón para que se los ayuden para que les den el acceso. Así funciona, uno le pide a Decanatura de Estudiantes que les dé acceso al curso y ellos le dan acceso. Ok, listo. Entonces ahora también quisiera parar y abrir un espacio para preguntas. Zaira, no sé si dejaste la mano levantada o tienes una pregunta. La tenías levantada, ok, vale. No, pero sí tenía una pregunta, de hecho, o sea, pero sí la había dejado levantada. O sea, digamos que la investigación a veces es muy dinámica y a pesar de que uno quiera, digamos, entrar en acuerdos desde el principio de los procesos de investigación, las cosas pueden cambiar. Y pues estaba pensando específicamente en los procesos de autoría. Por ejemplo, a veces uno hace una investigación y uno espera que eso solamente salga una publicación y pues hay un estudiante involucrado y pues otros estudiantes de pregrado, de posgrado y pues espera que uno salga una publicación, pero resulta que se somete y no sale y pues eventualmente se juntan otros pedazos de un trabajo que está relacionado pero que no son de los mismos autores y pues uno combina cosas. Entonces ahí, pues claramente no hay un protocolo, pero era más un comentario como que en esos casos como que esperaría uno, o sea, digamos, obviamente uno habla con la gente que está involucrada en el proceso, ¿sí? Digamos, ese es como el paso más lógico, pero podría pasar que de pronto alguien no esté de acuerdo. Entonces, ¿qué esperaría uno hacer o qué sería lo correcto? Sí, eso es importante, ese caso es súper importante porque además no eres la primera profesora que me menciona algo por el estilo, pasa con frecuencia. Entonces, varias cosas a tener en cuenta. La primera es que desde el punto de vista ético,
pues sí, lo correcto es involucrar a todas las personas que fueron autoras de esas diferentes investigaciones para generar una nueva publicación si todas las partes están de acuerdo. Ojo con esto, porque a diferencia de los profesores, los estudiantes son dueños legalmente de los resultados de sus investigaciones. Entonces, cuando uno como profesor desarrolla una investigación en el marco institucional, los datos y los resultados de esa investigación pertenecen a la universidad. Sin embargo, cuando un estudiante, por ejemplo, un estudiante de maestría o de doctorado, desarrolla una investigación como estudiante de la Universidad de los Andes, los datos y los resultados de esa investigación pertenecen legalmente al estudiante, no a la universidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante puede coger esos datos y llevárselos a otro lado y, por ejemplo, seguir otra investigación o lo que sea, ahí no hay problema. El profesor no puede hacer eso, a no ser que haya algún acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las excepciones a esto? Si el estudiante está haciendo una investigación en el marco de una investigación macro, o sea, más grande, en donde, por ejemplo, el profesor es el PI e ingresa a ese grupo de investigación bajo ciertas condiciones, dada esa investigación más grande, pues entonces ahí no. Ahí los datos ya son de esa investigación más grande, de ese proyecto más grande que tiene el profesor y el estudiante simplemente ingresó bajo esas condiciones particulares. O si, por ejemplo, se desarrolla la investigación a partir de, no sé, en una consultoría con una empresa, eso también pasa. Por ejemplo, en ingeniería pasa mucho. La empresa pide una investigación por consultoría y hay un profesor, un equipo de profesores y estudiantes que están en ese proyecto y entonces los estudiantes hacen sus maestrías y doctorados en el marco de esa investigación, pero pues ya con el acuerdo firmado entre la universidad y la empresa resulta que los datos es de la empresa, no de la universidad. Eso también puede pasar y entonces ahí los estudiantes pues tampoco son dueños de sus datos. Entonces, en la situación que tú estás presentando, si el estudiante es dueño de sus datos y no quiere participar en una publicación conjunta, está en su total derecho de decir mi parte no y yo voy a hacer con esto otra cosa. Y ahí hay que respetar la autonomía de ese estudiante de decir eso. Obviamente, pues ahí se puede, no sé, tratar de convencer al estudiante en el sentido no de coartarlo, sino de explicarle las razones por las cuales es preferible hacerlo en conjunto o, bueno, no sé. Pero en sentido estricto, yo creo que sí, hay que respetar esa autonomía de ese estudiante, así uno, pues hay muchos profesores que lo toman como una pérdida de tiempo y de esfuerzo y de una cantidad de cosas. También porque hay muchos estudiantes que no es como que, no, pero porque yo lo voy a ir y lo voy a publicar solo, sino no y no voy a hacer nada con él, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente a uno como profesor le parece terrible todo ese tiempo y esfuerzo en esa investigación para que no salga ningún producto. Pero en sentido estricto sí pueden decir que no y se debería en principio respetar. Uno no puede tomar esos datos de ese estudiante y sin su consentimiento publicarlos. Eso sería incorrecto, desde mi punto de vista. Obviamente, tendríamos que tener un caso puntual para discutirlo y ver cómo... Claro, no. O sea, es hipotético, pero digamos que puede pasar. O sea, no... Sí. Ahora pero, bien, tú dices que es cierto que las investigaciones cambian mucho y sobre todo con estudiantes a veces pasan una cantidad de cosas que, pues, que son imprevisibles y entonces pues, sí, hay que ser flexible. Entonces, claro, pues los protocolos de ética de la investigación siempre parecen bastante, son rígidos. O sea, como las expectativas son muy rígidas. Pero yo creo que en eso también es importante pues enseñarles a los estudiantes eso, ¿no? O sea, como que hay unos protocolos que se deben cumplir y cuando no se pueden cumplir, entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, pues cuando no se deben cumplir, pues también tenemos que tener buenas prácticas, ¿no? También tenemos que discutirlo entre todos, respetándonos y respetando el punto de vista de los demás, no pasando por encima de la autonomía de nadie, etcétera. Pero digamos que ya desde la perspectiva legal, entonces tocaría, digamos que uno como profesor, que uno no lo hace, debería siempre solicitar una firma, un consentimiento informado a los estudiantes en el uso de datos cuando los proyectos usualmente brillan para los diferentes proyectos de trabajo de investigación. O sea, que en realidad están en cabeza del profesor. O sea, digamos, son proyectos que están bajo el profesor y que son ideas que han derivado de todos los trabajos que se han llevado a cabo
y que no son ideas propias ni con las que de manera espontánea viene el estudiante, sino son evoluciones de lo que se ha venido desarrollando. Entonces, si ese es el caso, y pues si uno tiene el proyecto y uno es quien está financiando todo, siempre debería uno solicitar un consentimiento o decirle o informarle al estudiante todo lo que se produzca aquí y usted produzca es propiedad del laboratorio o es Ok, propiedad mía. eso en sí, ese caso. eso no es un Pero consentimiento uno no lo hace. informado. Eso no es un consentimiento informado como tal, porque el consentimiento informado es cuando tienes un participante que te va a dar datos para la investigación, ¿no? Sí, Cuando, o sea, usar el sino término como equivocado. como un acuerdo de confidencialidad, por ejemplo, o un acuerdo de propiedad con el estudiante. Eso debería quedar muy claro desde el comienzo. Hay unos que ya lo tienen porque, por ejemplo, no sé, si yo soy PI de una investigación financiada por la NIH, ya hay un acuerdo entre la universidad y la NIH firmado y yo, por ejemplo, puedo contratar a un estudiante para hacer investigación bajo ese proyecto y esa persona entra y se acoge a ese acuerdo. Entonces ahí ya está determinado quién es dueño de los datos, quién va a financiar, todo eso ya está. Entonces, sí, no, si no es así, o sea, o también, por ejemplo, si yo tengo, no sé, si la universidad misma, yo me gané un concurso en la universidad para financiar proyectos de investigación interno y yo soy la PI, la investigadora principal de ese proyecto y como parte del presupuesto puedo contratar a un estudiante para hacer una investigación y que haga su doctorado y su maestría en el camino o su maestría en el camino, pues ahí también está como un acuerdo entre la universidad y el profesor sobre quién es dueño de los datos. Pero si estoy yo, o sea, este es el punto, si estoy yo en mi laboratorio y llega un estudiante a hacer una tesis y yo le doy una idea para hacer una tesis, es bien probable que ese estudiante sea dueño de esos datos. Así está en mi laboratorio, así yo le haya dado la idea de la tesis. A no ser que, a no ser como tú lo pones, a no ser que se hagan preacuerdos sobre cómo va a funcionar eso. Porque lo que muchas veces pasa es que el estudiante llega y dice, no, o sea, esa es mi tesis, yo hice todo el trabajo de laboratorio, yo escribí el artículo, yo hice todo y ahora el profesor quiere ser el coautor, pues no. O bueno, no sé, o algún otro conflicto del estilo. O resulta que el profesor cogió parte de mi tesis y la publicó en otro artículo y nunca me dijo nada. Cosas por ese estilo. O sea, pasa. Esas cuestiones de autoría son las que más pasan. Entonces, por eso hay que ser como particularmente sensible a eso desde el comienzo, creo yo. Sí, con las tesis de estudiantes, o sea, así cambie al final, yo creo que es muy importante en las primeras reuniones hacer preacuerdos sobre cómo va a funcionar eso cuando se llegue allá. Y si se pueden, por ejemplo, tener por escrito, mejor. Como que todo sea muy formal. Listo. Sí, porque pues a veces uno lo toma muy relajado en cierta forma y pues... Y así es cuando se complica más. O sea, cuando uno dice, no, pues acá somos amigos, no pasa nada. O tengo una súper buena relación con este estudiante y resulta que después, al final, termina siendo un conflicto que uno no se esperaba. Pero sí, tenemos varios casos de esos en la universidad. O sea, y entre más, siempre les digo, entre más claridad haya desde el inicio, es mejor. Listo, súper. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Interesante, muchas gracias. Gracias, María Luisa. Bueno, pues les dejo la presentación, entonces ahí están los recursos que les presenté, las actividades de aprendizaje si quieren implementar alguna en sus cursos. En el Centro de Ética Aplicada estamos para ayudarles y colaborarles en el desarrollo de actividades de aprendizaje relacionadas con ética en general y con ética de la investigación en particular, ya que el taller es sobre esto, si tienen alguna pregunta. Y pues yo que en particular me encargo de este tema también, tengo siempre las puertas abiertas. Si quieren recursos o alguna pregunta, pueden escribirme un correo y con mucho gusto les colaboro. No estoy segura si está mi correo en la presentación, pero se los dejo acá rápidamente. Listo. Y bueno, eso era todo lo que les tenía para hoy. También si tienen algún comentario sobre
cosas que les gustaría que hiciéramos en un futuro en el Centro de Ética, talleres sobre, no sé, algo más particular, por ejemplo, un taller únicamente sobre consentimiento informado, o actividades de aprendizaje sobre más herramientas de liberación ética. No sé si tienen alguna idea y me quieren dar feedback, también me pueden escribir un correo, esos correos me sirven mucho. Y pues nada más, eso era todo por hoy. Muchas gracias por participar y cualquier cosa me cuentan, me mandan un correíto. Muchas Súper, gracias. muchas gracias. Adiós. Chao, que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego. Chao.